El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno es estar con ustedes, me gozo, me alegro muchísimo de estar compartiendo con ustedes otro programa de Alerta Cristiano. En este programa yo, Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, cristiano, casado, padre, abuelo, comparto vivencias, comparto reflexiones, comparto semanalmente con ustedes áreas en donde nosotros los cristianos debemos dedicar atención. Por eso el nombre, Alerta Cristiano. Amigos, y siempre comenzamos con una porción de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir al inicio de Mateo 16, versículo 3. Dice, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Amigos, estas son palabras de Jesús que nos deben alertar. Aquí tenemos un aldabonazo a nuestro pensamiento, a nuestra conciencia. Y hoy, que estamos continuando la serie de programas que llevamos, ya este es el 6º programa con el doctor Samuel Sullivan, le damos la bienvenida al hermano. Doctor, Dios le bendiga, buen día y la paz del Señor sea con todos ustedes en este lindo día. Amén, amén. Los que han seguido la serie de programas que comenzamos con el doctor Sullivan desde comienzos de este año, saben que hemos venido desde lo básico en la teología y ya en el último programa estábamos entrando al tema de la Biblia. Hoy se suponía que nosotros continuáramos por esa línea. Sin embargo, amigos, son otros tiempos. En las últimas 2 semanas, Puerto Rico está viviendo una de las etapas de las situaciones más críticas, históricas, que hemos podido ver. Y si nosotros los cristianos tenemos el oído en tierra, si nosotros los cristianos estamos atentos a los signos de los tiempos, deberíamos estar muy pendientes de lo que está ocurriendo. Esta mañana cuando llegó aquí a la televisora el pastor Sullivan, yo le hice un pedido que nos desviáramos un poquito de la línea de programa que llevábamos y que tratáramos de tener él y yo una conversación hoy en torno a una reflexión teológica sobre la situación actual de Puerto Rico a la luz del Evangelio. Gracias al Señor el doctor Sullivan accedió y yo sabía que él querría hacerlo, ¿verdad? Así que no van a ver un programa bien estructurado como los anteriores, ¿verdad? Como tendemos a hacerlo con unas preguntas específicas, pero en corto tiempo él y yo pensamos, ¿verdad?, en unas situaciones. Y yo le quería preguntar de inicio, Pastor Sullivan, ¿qué reflexión, si alguna, aunque breve, nos puede comenzar a decir, ha hecho usted sobre la situación presente? Bueno, primero que entiendo que la tarea teológica es un llamado a estar pendiente a los tiempos, a las señales, a las circunstancias, a las realidades que vivimos. Y me parece a mí que en estos últimos días, yo mirando
diariamente, ¿verdad?, lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Hay 2 o 3 cositas que me llamaron la atención. Primero, es que lo que está pasando en nuestro país y su liderazgo personalizado en el gobernador, como han dicho otros filósofos e historiadores, en sí es un reflejo de la condición del pueblo. Es decir, que lo que estamos viendo, lo que se ha manifestado en estos tiempos a través de la gobernación, y aquí esto no va a ningún partido en particular, sino la realidad política que vive el pueblo, es un reflejo del pueblo mismo. Entonces, aquí el pueblo se tiene que mirar a sí mismo y no solamente lanzar una crítica hacia el individuo, al partido, a personas en particulares, sino creo que nos llama a una reflexión de quiénes somos nosotros, qué son las condiciones del pueblo que ha creado las posibilidades para esta corrupción, para lo que ha sucedido. Porque nosotros somos cómplices. Nosotros como pueblo no somos inocentes, sino aquellos líderes que hemos elegido son reflejos de nuestros deseos, nuestras ambiciones, etc. Segundo, creo que también es un llamado a la reflexión a la iglesia que se llama cristiana. Que la iglesia cristiana no es ajena al pueblo, es parte de esa realidad que vive el pueblo, y me parece que también es cómplice a la corrupción que existe en el pueblo y en nuestro gobierno. Es decir, la iglesia tiene que cuidarse de no creerse inocente o ajena a lo negativo, a lo que ha sucedido, sino que somos parte de esa realidad. Entonces la iglesia necesita reflexionar, y creo que esto para mí me llama a hacerme la pregunta, ¿cómo es que las Escrituras entiende lo que es la iglesia? Yo creo que en ciertos aspectos la comunidad que se llama cristiana, que el Evangelio identifica como iglesia, no se está definiendo por la palabra, sino se define por el marco cultural, sociológico, psicológico, político del país. Entonces, me parece que la cultura y la sociedad está teniendo mayor influencia definiendo lo que es y que es la función de la iglesia en la sociedad. Que la iglesia, ella misma, entender y conocer qué es ella y a qué es ella llamada a ser sal y luz del pueblo. La otra inquietud que tengo es que me parece a mí, y digo, estas son opiniones mías, claro, de mi reflexión, y es que me parece que la iglesia se ha hecho parte de la problemática política porque muchos en la iglesia se han convertido a sus partidos políticos. Sus mayores lealtades son dirigidas a apoyar el partidismo político. Y entonces me parece que ya el Estado, las estructuras políticas, ya no requieren procurar el apoyo de la iglesia cristiana, porque se han dado cuenta que ellos ya han logrado convertir muchos en la iglesia a sus convicciones, proyectos y valores políticos. Y entonces ya no tienen que en sí acudir a la iglesia porque ya lograron la conversión de muchos de sus miembros. Y entonces el hecho que la iglesia ha estado perdiendo su identidad, y esto ha perjudicado su concepto de unidad, que la iglesia es una, ha causado que un sentido de inferioridad en la iglesia como parte de la cultura y un sentido de incapacidad espiritual, porque define la posibilidad de transformar o reformar la cultura, los valores, lo ha depositado en instrumentos políticos y ha perdido de vista, me parece a mí, que el Evangelio es bien claro, que lo único capaz de transformar, no reformar o arreglar, sino transformar la condición humana y aquello que se refleja en su corrupción, es el poder del Espíritu Santo y el Evangelio. Y me parece que no hay muchos que creen eso, que están en la iglesia, líderes, que depositan mayor confianza en los poderes políticos. Y eso creo
crea en este momento la posibilidad de un vacío. ¿A dónde entonces se encuentra el papel de la iglesia? Como iglesia, no como partidario político, no como agente psicológico, no como agente cultural, todos esos son sí factores. Pero ¿qué es la identidad y el poder de la iglesia como comunidad espiritual? Y ese es el corazón del evangelio. Claro. La capacidad de la palabra y del espíritu transformar mentes y corazones y transformar una sociedad. Wow, pastor, usted ha tocado ahí 3 aspectos que prácticamente son un pie forzado para el resto del programa. Sin embargo, yo quisiera empezar por discernir un poquito en esta palabra que tenemos en Mateo, ¿no? Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Ubíquenos en el tiempo de Jesús, esta expresión de Jesús. Bueno, es interesante que los que confrontan a Jesús pidiendo señal son fariseos y saduceos, que son los dos partidos religiosos, y aquí no podemos separar religiosos de políticos. Claro. Porque en Israel el concepto integrar de su fe, lo social, lo político y lo cultural está íntimamente integrado. Pero son dos partidos opuestos. Pero fían en Jesús un enemigo común. Claro. Que los valores que él representa es una amenaza tanto a la estructura religiosa fariseo y ejercicio sacerdotal de los saduceos y su relación con el Imperio Romano. Ellos piden un señal. Y es interesante cuando se habla de señal, que Jesús va a usar aquí una analogía con el tiempo, pensamos con el fin de los tiempos, que es la señal, la segunda venida, el rapto, la tribulación. Y me parece a mí que olvidamos que según el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos nos marca que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es dado y se inicia y se funda la iglesia, la llegada del Espíritu Santo en la fundación de la iglesia fue el inicio del fin de los tiempos. Wow. Fue un evento escatológico que Joel anticipa en Joel 2, que en los postreros días, Pentecostés anuncia el inicio de esos postreros días. Y entonces necesitamos ver que los eventos contemporáneos de hoy son señales de los tiempos. No es lanzarnos hacia el futuro, el rapto, la segunda venida, sino que todo esto son parte íntima de los caminos, de los eventos que nos llevarán al establecimiento del reino de Dios en Jesucristo. Correcto. Entonces, eso requiere tanta la atención que le damos a la segunda venida, que le damos al rapto, que le damos a la tribulación. ¿Y cuántas horas se da eso? ¿Cómo pedimos discernimiento y sabiduría para discernir el momento de hoy, los días que hoy vivimos? Porque esos son expresiones del fin de los tiempos. Correcto. ¿Y qué son esas señales? Y note que el Señor describe eso como malvado, inmoralidad, corrupción. Esos tiempos siguen hoy. Y cómo la iglesia hoy responde como sal y luz transformadora a esos tiempos de hoy. Porque me parece a mí que vivimos en dos peligros. El escapismo, que ante esta crisis la iglesia diga, vamos a orar, vamos a dejárselo en las manos del Señor. Eso es importante y debemos siempre procurar eso. Pero cuando eso es lo único que se hace, es escapismo, es un peligro de escapismo. El otro es, vamos a echarle manos a esto porque nosotros lo vamos a transformar. Nosotros vamos a iniciar el reino de Dios. Sí. Ese es otro extremo, a donde nosotros asumimos que por nuestras capacidades, por nuestros programas, nuestros proyectos, nuestro activismo, tenemos la capacidad de transformar el ser humano. Y no, vivimos ante las dos tensiones, de orar y trabajar. Amigo, esto es solo la introducción. Tremendos puntos que el doctor Sullivan nos ha traído y los vamos a seguir desarrollando en la conversación. Hacemos una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana.
y no me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, a Alerta Cristiano, un programa que pretendemos, hermanos, provocar. Y provocar es bueno, provocar a que pensemos, a que estudiemos, a que escudriñemos la Biblia, la palabra de Dios, que juntos como iglesia reflexionemos y que asumamos una postura correcta. Y hablando de postura correcta, doctor Sullivan, ¿quién entonces está definiendo a la iglesia? ¿El mundo o nosotros que somos la iglesia? Bueno, es interesante la pregunta importante. Primero, que lo que define la iglesia es la palabra, las escrituras. Uh-huh. Entonces, si asumimos y aceptamos que la escritura es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, debemos de acudir y permitir que la palabra nos defina, que ella defina lo que es la iglesia. Me parece a mí, yo mirando en los últimos 20, 30, 40 años en la tarea teológica, ¿verdad?, que más y más la iglesia se ha dejado definir por el mundo. Que el mundo defina, que los modelos de la empresa, los modelos políticos, los modelos y valores culturales, los elementos psicológicos, sea la que defina el lugar y la misión de la iglesia. Y entonces me parece que esa definición viene de afuera hacia la iglesia. Ahora, ¿cómo viene de afuera? A través de aquellos que se acercan a la iglesia, que es lo que traen modelos seculares, porque eso es lo que conocen. Claro. Eso es lo que se espera. Pero entonces la iglesia, cuando ha sido negligente, ha abandonado la prioridad del discipulado de su membresía. Es decir, el discipulado, instruirlo en qué es aquello que la palabra nos enseña, de lo que es la iglesia y qué es la misión de la iglesia. Como eso se ha abandonado en gran parte, nos entretenemos con otras cosas. Aquellos que vienen de la sociedad no creyentes y creyentes a través de la estructura universitaria, que es el vehículo cultural, político, psicológico que forma un pueblo, correcto, llegan a nuestras iglesias, están en nuestras iglesias, pero cuando la dirección de la iglesia no atiende a definirse por la palabra, a responder la pregunta ¿qué es la iglesia? A la luz de la palabra, lo que sucede, ella está siendo definida actualmente por otros modelos seculares, porque la congregación no le está dando una respuesta clara y fija a lo que es la iglesia. Entonces hoy tenemos la iglesia como empresa, como asunto administrativo, como comunidad terapéutica, cuántas otras cosas, que en sí solo... Como entretenedora. Mire, hay cosas muy positivas ahí, pero la iglesia es una institución única. Correcto. Entonces, ¿qué es el carácter único? Esos son aspectos de la iglesia. Aspectos. Pero cuando eso solo define, tristemente yo veo que una de las funciones hoy de muchas congregaciones es en centros de entretenimiento. Cómo entretenemos y creamos los ambientes para que la gente que llegue a la iglesia se sienta bien. Cómoda. La iglesia se ha definido como el mercado de prosperidad. Ven, recoge tu milagro. Ven y busca tu bendición. Un positivismo psicológico. Es decir, estos factores seculares que en sí no son malos, pero que en la ausencia de conocer que la naturaleza y la misión de la iglesia en su visión bíblica, entonces estos van a distorsionar la vida y misión de la iglesia y la va a paralizar. ¿Y qué sucede? Cuando la congregación no entiende, la iglesia no reconoce o rechaza su identidad bíblica, ella se hace simplemente parte del montón del mundo. Cualquier cosa puede suceder.
Cualquier tendencia nos define. Sí. La iglesia se puede prestar a ser utilizada por un partido político. Sí, porque los que nos han definido son ellos. Claro. Ya somos parte de ellos. Le hemos permitido, por ejemplo, vemos esto bien marcado en la arquitectura de nuevos templos. No son iglesias, son templos. La palabra iglesia nunca se usa para un templo. Correcto. ¿Ok? Estos nuevos templos que se llaman lugar de congregación de comunidades cristianas, hoy son, su arquitectura es de estadio, coliseo o sala de conciertos. Ahora, ¿de dónde salen estos modelos? Del mundo. Del mundo, de la cultura. Claro. Entonces, vemos que más y más el altar ha desaparecido. Es una tarima. Ya no está la mesa de Santa Cena, ya no está el púlpito en muchos casos. ¿Qué domina? ¿Qué es el énfasis visual? Los instrumentos, los músicos. Es el centro visual. Y en la arquitectura, ¿verdad? Conocemos que qué define que el ambiente es lo que tú ves ahí, define su función. Y cuando vemos que muchos de nuestros templos se han convertido en centros que se definen por entretener. Y esto crea una condición pasiva de la congregación, porque vienen a ser entretenidos. Uno va a un estadio, va a un coliseo, va a un concierto, usted no espera participar, usted viene para que sea entretenido. Correcto. Y esto ha creado unas condiciones espirituales y psicológicas de pacificar la congregación y entretenerla y reducirla a un activismo de entretenimiento. Placentero. Exacto. Cuando una iglesia que provoca lo contrario, la reflexión, el crecimiento espiritual, la búsqueda de la verdad en la Biblia, no necesariamente es cómodo. Para mí no resulta cómodo, pastor, el yo estar pendiente de la realidad política de mi país, porque eso me inquieta. A un cristiano que busque ser sal y luz en el mundo, nos tiene que a veces sentir, mire pastor, a veces hasta angustiado, triste, dolidos de que vemos unas cosas en el mundo y echo de menos a mis hermanos cristianos. Bueno, pero aquí vuelvo al asunto de la palabra. ¿Qué es aquello que debe crear en el creyente ese sentir? La presencia del Espíritu Santo que provee discernimiento de los tiempos. Pero cuando no hay discernimiento, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, sensibilidad al Espíritu Santo, a la luz de la palabra, que es el que nos da discernimiento de los tiempos, de conocer y entender qué es lo que está detrás de esto, qué es lo que esto en sí representa. Ese discernimiento es fruto de una espiritualidad. Pero cuando el creyente vive lejos, ajeno a la palabra, ajeno a una relación con el Espíritu Santo, quien hace real a Cristo, que nos hace sensible al dolor del mundo, al dolor del pueblo, a la necesidad de justicia, dignidad, honestidad, lo que crea esa sensibilidad del Espíritu Santo. Pero cuando no somos sensibles a la palabra, no le creemos a la palabra. Correcto. ¿Quién establece los criterios de verdad? Entonces, cuando vivimos en esa crisis epistemológica, ¿qué es lo que yo creo y cómo yo creo lo que creo? Y en base a qué yo lo creo. Yo creo que la iglesia se encuentra en esa crisis. Es una disyuntiva. Yes. Porque si no tengo esa sensibilidad, jamás me moveré. Pero si la tengo, entonces, ¿cómo la iglesia? Y aquí voy a entrar en algo que pudiera resultar un poquito difícil. Sin llamar la iglesia a la participación política, ¿cómo la iglesia se inserta en la realidad política? Bueno, primero, cuando dice que jamás me moveré, el problema es que te estás moviendo. Pero tu movimiento no es el resultado de tu reflexión crítica bíblica. Es resultado de la energía de la cultura que te mueve. Otra influencia, ajena al evangelio. Ajena. Entonces, porque no hay un lugar neutral a donde yo no me muevo. No, el ser humano y la historia es dinámica. Yo intencionalmente decido moverme
tengo unos objetivos, una dirección, aunque a veces equivocada. Claro, claro. Porque somos humanos. Pero la indiferencia o simplemente estar quieto es una falsedad de la historia, porque la historia nunca está quieta. Entonces somos movidos por las circunstancias, por los valores de esa cultura. Entonces aquí el creyente es llamado primero a conocer la palabra y decir cómo es que la verdad de la palabra, sus valores, sus principios, su discernimiento de la verdadera condición de mi pueblo, cómo ella va a informar mi acción en el poder del Espíritu Santo. Correcto. Reconociendo que la tarea no es la transformación de una estructura política social, la tarea es el anuncio de unas buenas nuevas que transforma el interior del ser humano que Dios desea que maneje esa estructura política social. Amén. Y esto requiere cómo el creyente a la luz de la palabra va reconociendo el elemento político del evangelio en el buen sentido de la palabra. En el sentido que creo que fue Aristóteles que escribe y Platón sobre la política, que es como el quehacer del pueblo, cómo atendemos por el quehacer y el bienestar del pueblo. La iglesia tiene que estar enterada y ser parte de eso, pero ¿cuáles son los criterios que definen esa acción? ¿Qué es la naturaleza de esa acción política cristiana, bíblica, del quehacer? ¿Quién mejor es llamado a cuidar por el pueblo que la iglesia? Correcto. ¿Y quién es mejor capacitado? ¿No se dice que somos la conciencia de un país? ¿O que se supone? Pero que no somos un partido político. Correcto, correcto. Y que nuestra tarea es atender a los aspectos transformadores de la sociedad, del ser humano. Cómo el evangelio va a ser el medio por cual ese líder de ese partido es impactado por la verdad, la justicia, la gracia del evangelio. Porque eso es lo que va a cambiar el programa político, correcto, el comportamiento político. Correcto. Es la transformación de la interioridad, del alma, del ser, de esa identidad espiritual de ese individuo. Y creemos que esa es la tarea de la iglesia. Cómo crear esos momentos, esa interacción, esa convivencia y esa encarnación de un evangelio que atestigua la transformación integral del ser humano. Eso es, amigo, de un evangelio que atestigua la transformación. Si vamos a reflexionar en realidad sobre lo que está pasando en Puerto Rico, vamos a empezar por cada uno de nosotros. Cómo el evangelio me ha transformado a mí y cómo yo puedo ayudar a dejarme utilizar por Dios para tratar de mejorar la situación, de evitar este pillaje, esta corrupción, en donde quiera que nos movemos. No meramente el gobierno, es supermercado, es reuniones de vecinos, es en la escuela, es donde quiera, hermanos. Así que hacemos una pausa y continuamos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Cuando el Señor habla, doctor Sullivan, de las señales de los tiempos, siempre pensamos en señales como a veces señales milagrosas, actos milagrosos. ¿Qué sería en este momento en Puerto Rico si es que de verdad queremos empezar a cambiar nuestra situación y todo esto que estamos viendo?
¿Qué sería una señal milagrosa? Bueno, yo comenzaría mirando qué es las señales presentes, vía negativa. ¿Qué indicadores tenemos de la crisis que está viviendo el pueblo? Bueno, vamos a comenzar que parte de esa crisis que se manifiesta casi universal es la presencia de la mentira. Ok. La presencia de robo. ¿Ok? Entonces yo miro a eso y digo, ¿qué sería una contraseñal de los tiempos? Buena, a la cual positiva. la iglesia, exacto, positiva, vía positiva, es decir, cómo el creyente ante esa realidad social cultural de la universalidad de la aceptación de la mentira, cómo el Espíritu Santo capacita a ese creyente a dejar de mentir. Mire qué maravilla que miles de creyentes se dejaran de mentir, que cuando vayan a solicitar algo del gobierno, sabiendo que van a mentir, porque dicen que si le digo la verdad no me lo van a dar. No me ayudan. Entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué milagro sería que la comunidad llamarse cristiana tendría la integridad de dejar de mentir? Como el comerciante cristiano le entregará al gobierno lo que recibió del IVU y que no se quedara con él. Como cada creyente llenara sus planillas, la dolorosa. De forma honesta. Es decir, cómo la iglesia, la comunidad cristiana va a esperar un cambio de comportamiento que no es natural para el no creyente. Porque la naturaleza pecaminosa se manifiesta de esas formas. Pero el creyente, entonces, que dice que su naturaleza ha cambiado, que está el Espíritu Santo transformando sus valores, sus acciones, sus principios, su moral, ¿cómo entonces comenzamos con nosotros mismos a dar testimonio de honestidad? Pastor, pero entonces seríamos unos bobos. ¿Qué nos van a decir? ¿Pero qué bobo tú eres? Sí, a Pablo llamaron que este evangelio es de loco. Ustedes son unos bobos, unos locos. ¿Qué bobo tú eres? El mundo se va a aprovechar de ti. Ahí tiene la influencia del mundo en la iglesia. Y entonces estamos en desventaja los cristianos porque somos unos bobos. Sí, cuando la ventaja se define por los valores carnales o humanos de la inmoralidad. Si uno utiliza esa escala de valores, somos bobos. Pero si la escala de valores es el reino de Dios y sus valores y principios, que nuestra bobera, lo que se parece ser bobera, resultará en nuestra salvación. Y que lo que deseamos hacer es comunicar y compartir con los listos un mensaje que parece de bobo, pero es el mensaje que te salvará. Es el correcto. Y que te salvará a tu familia y a este pueblo. Amén. Entonces, aquí es una cuestión de qué es el criterio que determina que lo que es bobo y lo que es sabio. Y es triste cuando un pueblo acepta lo sabio como la mentira, la corrupción. Lo que estamos viviendo es resultado de esa supuesta sabiduría. Pensando en la situación política. El político que cuando hace campaña le promete y le promete y le promete y le promete al pueblo unos beneficios que sabe que no los puede cumplir. Por ejemplo, si ahora mismo este país está quebrado como está, ¿cómo es posible que en una campaña política se empiece a decir, no, es que yo lo que te voy a montar es un Disney World en Puerto Rico? Esto va a ser Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué no decirle la verdad al pueblo y decirle, mira, no tenemos dinero, no es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, pero vamos a gobernar con honestidad y en vez de despilfarrar millones de dólares en contratos con los amigos del alma, yo los voy a administrar sabiamente al centavo, como decían nuestros viejos, como decían nuestros abuelos, no estires la pierna más allá de la sábana. Si te vas más allá de la sábana, estás cometiendo un error. O sea, es engañar al pueblo. Entonces el pueblo, parte de esa cultura, se deja engañar. Porque es que me encanta como este político me promete. Oye, es que es tan chévere. Pero, señores, eso es lo que nos ha traído donde estamos. Y eso es lo que posiblemente los cristianos hemos permitido y tolerado.
En vez de confrontar a ese político y decirle, no, yo sé que el país no está bien, no me prometas eso, dime la verdad. Pero entonces el político que haga eso pierde. Bueno, ahí es que la consecuencia, estamos viviendo un tiempo que la consecuencia de la verdad es perder. ¿Perder qué? Es perder, es decir, no voy a ser elegido. Entonces estamos viviendo, y eso es lo que sostiene. Le vendo mi alma al demonio. Es la corrupción. Es decir, cómo el pueblo es honesto con sí mismo. Cómo como pueblo puertorriqueño reconocemos que nosotros somos acómplices con esta tragedia corrupta que estamos viviendo. Nosotros hemos aceptado las mentiras de esto. ¿Cómo volvemos a una realidad de una verdad que no hay dinero? Las cosas están apretadas, van a estar apretadas por un tiempo, pero ¿cómo nos ajustamos a trabajar con lo que verdaderamente hay y lo que sea posible? Correcto. Pero eso requiere una integridad personal. Es confrontar el dolor de esta realidad, porque esto va a empeorar, va a ser doloroso. Claro. Pero cómo ese dolor se remedia con honestidad, con integridad, con unidad, que brota de esa integridad. Que eso es lo que nos va a llevar a superar la condición en cual nos encontramos económicamente. Sí. Pero seguir simplemente viviendo en la fantasía de las mentiras políticas, que todo el mundo sabe que no son reales. ¿Cómo exigimos de nuestros candidatos? Tú necesitas hablarme con la verdad. Déjate de cuento que tú vas a transformar esto en Disneylandia. Correcto. Eso no es posible, eso es un embuste. O sea, yo creo que el cristiano, y aquí estoy hablando con el cristiano, no tanto ya como la iglesia en el sentido institucional. El cristiano tiene que confrontar al político y decirle, no, mira, yo no soy ningún tonto, dime la verdad. ¿Puedes o no puedes? No me prometas lo que no me puedes cumplir. O sea, no caigamos en ese juego. Y cuando digo esto, pastor, lo digo también de la otra manera. El político, tenemos que discernir el político que es honesto en términos de decir que es cristiano y no lo es. Pero es que te voy a lograr esto, a la iglesia. Prometer. ¿Y para qué? Para no cumplir. O sea, para obtener el voto tuyo, te prometo villas y castillos, te prometo cuánto proyecto tú te puedas imaginar que a la iglesia le va a gustar y después no lo cumplo. Eso está pasando en los Estados Unidos y pasa aquí. Llevamos cuántos cuatrenios en esto, donde la iglesia ha sido utilizada. Tristemente, tengo que decirlo. Y como que no salimos. Esa es otra parte de la corrupción. Sí, y cuando la iglesia no reconoce quién ella misma es, cae en la mentira que otras instituciones sociales políticas tienen algo para beneficiar a la iglesia. El único que trae beneficio a la iglesia es su Señor y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero cuando la iglesia pierde de visión de quién ella es, a quién le pertenece, qué es su misión, creo en el peligro de creer que instituciones humanas tienen algo que ofrecerle a la iglesia. Correcto. Es ese sentido de que la iglesia tiene que obtener una victoria. Pastor, ¿qué victoria? La iglesia no necesita victoria. O sea, el único que nos trae la victoria es el Señor. Yes. Y entonces, ¿qué victorias son las que queremos apuntarnos aquí en esta existencia? Que logramos tal proyecto de ley porque aquel político manipuló las cosas y logró. Eso es una victoria. Podría verse como un adelanto en una lucha, ¿verdad? A favor de unos principios. Pero yo no le vendo mi alma a un político a cambio de un proyecto de ley. Bueno, yo creo que vemos este problema, lo veo yo para mí, que me molesta un poco. En las calles de Puerto Rico, cuando se me acercan personas en las calles pidiendo dinero para apoyar un viaje misionero, por ejemplo. En un caso llamé a la persona encargada de este grupo y le dije, ¿usted no le da vergüenza que usted espera que el mundo pecador sea el que pague para su proyecto misionero?
Es decir, que Anda. su propia iglesia no está dispuesta a hacer el sacrificio económico de ella misma, pagar el ministerio que dice que tiene. Correcto, correcto. Que no está dispuesto ella misma ni pagar los gastos, que se va a ir al mundo a pedirle al mundo que sea la que sostenga tu proyecto misionero. Eso es una vergüenza. Uy. ¿Cómo es que la iglesia va a esperar que sea el mundo que apoye y que sostenga la misión de la iglesia? Pero eso es lo que estamos viviendo. Entonces esperamos que los que me van a dar dinero para esto y aquello es el gobierno. El que me va a dar dinero para este proyecto es el gobierno. Y el gobierno y el gobierno. La iglesia ha vendido su primogenitura al Estado. Es como un mantengo Nos mantengo a la iglesia. que deja entonces de ser iglesia. Porque ya no confía en su misión y su propósito. Vendrá del interior de la misma iglesia de su Señor. Si no depende del mundo para la iglesia llevar a cabo sus ministerios. Wow. ¡Wow! Y eventualmente ese mundo va a venir a cobrar. Ah, te lo van a cobrar. Mire el programa de Head Start. Le vamos a pagar las facilidades para usted construirla y esto y esto y esto y esto. Y después te la construyen. Te dicen, en este salón no hay nada que se pueda hacer cristiano estar aquí presente. Y no solamente eso, y tienes que enseñar la ideología de género. Exacto. Porque Entonces, ya viene de Washington el dinero. la congregación gastó $1 millón en el templo. El gobierno le pagó por unos 2 o 3 salones, pero ahora esos salones que eran para la formación de niños cristianos, en esos salones no se pueden utilizar para formarlos en la fe. Wow. Vendimos nuestra primogenitura al Estado por unas boberías de ofrenda del gobierno. Amén. Amigo, estos son golpes que duelen, amigo. Pero qué bueno que nos duelan, porque del dolor nos podemos levantar y hacer una profunda reflexión. Hacemos una pausa y regresamos con el cierre del programa. Alerta Cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Una vez más con ustedes, amigos, para terminar este programa que se ha tornado en una conversación muy interesante donde el mayor aguacero nos ha caído a nosotros mismos los cristianos. Y qué bueno, hermano, que somos nosotros los que nos mojamos con esto que estamos compartiendo, porque por eso nos llamamos alerta cristiano. Alerta. Tenemos que estar alerta a no fallar a nuestra identidad, a pararnos siempre firmes sobre el evangelio. Pastor, hay un concepto que yo veo, la teología bíblica política. Sí, primero, entendiendo el buen uso de político, es atender a los asuntos de un pueblo. Uh-huh. Si alguien es llamado a atender el asunto de la creación de Dios a los pueblos, es la iglesia. Y entonces aquellos que el Señor levanta a dirigir ese esfuerzo, y vemos estos esfuerzos de atender, guiar, orientar el pueblo, lo vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo, que involucra dos tareas mayores, me parece a mí. La tarea profética, que es primero proclamar, anunciar el Evangelio. ¿Qué son los valores del reino de Dios? Informar, discipular el pueblo para conocer, y se le dan los 10 mandamientos para comenzar. Correcto. Pero entonces, al darse la palabra en el sentido nuestro, el Nuevo Testamento, toda la Escritura, entonces está la tarea profética de no solamente anunciar
sino es también proclamar, pero también en el sentido denunciar. Que se requiere la denuncia, que la iglesia tiene, partiendo de la Escritura, tiene una voz profética de anuncio y denuncia. Y que ese anuncio y denuncia, las dos parten de la Escritura. Entonces tenemos los modelos de Moisés, tenemos los modelos de David, de Daniel, de los 3 jóvenes hebreos en el libro de Daniel, Isaías, Zacarías. Uno sigue por ahí. ¿Quiénes son estos gobernantes que el Señor levanta para dirigir su pueblo? Y entonces vemos esto sigue en el Nuevo Testamento. ¿A quiénes se le dio la responsabilidad de guiar los valores y los principios del pueblo de Israel? A los sacerdotes en el templo. Correcto. La palabra profética se le dirigía a ellos, para ellos orientar. Entonces surge la iglesia. El Señor levanta ministerios, presbíteros, pastores y otros ancianos, diáconos. ¿Para qué? Para ser líderes, pero no en un vacío, porque la iglesia no vive en un vacío social, cultural, sino que esa dirección que en sí responde al quehacer del pueblo, la política, la iglesia tiene, partiendo de la palabra, y aquí es qué modelo utiliza la iglesia en su agenda de cuidar por el quehacer del pueblo. Tiene que ser la palabra. La palabra. Entonces, cuando la iglesia parte de la palabra, y no solamente de los versículos que me gustan, necesitamos una visión mucho más amplia, de mucho más integral, que el profeta desempeña una tarea política. Cuando Jeremías se levanta y anuncia la voluntad, denuncia el pecado de Israel y que Jehová traerá juicio sobre su pueblo, el rey ve a Jeremías como traidor, lo pone en una cárcel, pero la voz de Dios no puede callarse. Sale y le anuncia, mire, esto es lo que va a suceder, las consecuencias de nuestros hechos será, y para las naciones, note que no solamente el pueblo de Dios, sino para las naciones, esto es lo que va a suceder, estas son las implicaciones. Entonces tenemos modelos en la Biblia a donde aquel hombre y mujer que se levanta, dirigido por el Espíritu y la palabra, dirigiéndose y motivado por el quehacer del pueblo, a la luz de la palabra, es una acción, una expresión política, pero no en el sentido secular. Correcto. Sino en un sentido positivo. Los 3 jóvenes hebreos, que cuando le exigieron, Nabucodonosor le exige adoración, la respuesta en hebreo fue, no nos corresponde esta acción. Correcto. Nosotros hemos trabajado en el gobierno, hemos sido parte de tu gobierno, aunque somos esclavos. Pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Estas son las limitaciones. ¿Y qué define estas limitaciones de mi participar político en la agenda de este gobierno de Nabucodonosor? La ley de Moisés. Correcto. La palabra de Dios. Correcto. Y estamos dispuestos a morir. Y aunque Jehová no nos libre de los hornos, no lo haremos. Correcto. Eso es política bíblica. Y como decía Estel, y si tengo que morir, moriré. Exacto. Para este tiempo si tengo en el que ser reino, tonto, seré tonto. Exacto. Si tengo que perder, pierdo. Pero ahí es que está el punto, pastor. O sea, ¿y cómo traducimos eso? Por ejemplo, yo pienso si yo fuera pastor y yo estuviera predicando todos los domingos, ¿no sería parte de mi ser pastor el yo traer de traer la predicación del evangelio y conectar a la gente con la realidad? Sí, yo primero tendría que decir, Dios bendiga y ayude a nuestros pastores y pastoras. Qué tarea compleja y difícil hoy, pastor y pastora, tienen que enfrentar. Esa es una de las gestiones que yo más respeto, pastor. Esto, por eso yo le digo a usted, pastor. Sí, esto es bien sumamente difícil. Para mí, un gran teólogo de la historia protestante, Karl Barth, hablaba y decía a sus alumnos que el pastor debe de tener 2 cosas cada mañana. Debe tener su Biblia abierta y el periódico. Pidiendo discernimiento. Señor, ayúdame a discernir el tiempo en que yo me encuentro
para compartir y proclamar tu palabra de forma fiel que responda a las crisis y las necesidades que se ven y se anuncian en este periodo. Imagínense, pastor, el típico cristiano, duele decirlo, vamos a poner todos los puertorriqueños, no acostumbramos a leer mucho. Entonces el típico fiel en una congregación no lee, y si el pastor no lo ayuda a discernir, entonces tenemos una iglesia tuerta, ciega, que no ve, como decía Jesús, no podemos discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Entonces, los tiempos que está viviendo Puerto Rico hoy, que son tormentosos, eso ya lo hemos visto, y no podemos ver cómo el Evangelio nos ayuda a los cristianos a entender cómo podemos ayudar a nuestro país. Y esto me parece requiere de parte de la congregación. Le hemos impuesto tantas tareas y expectativas a nuestros pastores y pastoras que resulta en muchos casos de abandonar las dos tareas que en el libro de los Hechos nos indica que le tocaba a la pastoral. Oración, estudio de la palabra para proclamarla. Y ellos le dejaron a los diáconos todos los otros asuntos, para ellos tener tiempo para eso. Hoy hemos puesto sobre la pastoral unas expectativas y unas tareas que no le corresponden, nos corresponden a nosotros los feligreses. Asumir responsabilidad por la vida y misión de la iglesia para darle ese tiempo de oración, de reflexión, de estudio en la palabra, para poder discernir los tiempos, para poder dirigir esa congregación ante la tormenta, la tempestad, los buenos días, cómo el pastor y la pastora le damos ese espacio que es necesario, en vez de hacerlos víctimas del internet, de correr a buscar mensajes ya impresos, escritos por otros de otros lugares y otros contextos, que ellos nos dicten a nosotros qué es la palabra de Dios para este domingo. No, cómo la realidad, el dolor, la tristeza, la realidad que estamos viviendo sirve como el marco de encontrarnos con la palabra, porque nos estamos encontrando con el dolor, la lucha, la vida de nuestro pueblo. Eso debe ser, y yo intento, Señor, que la palabra que predique primero me toque a mí, que yo pueda sentir el dolor, la tristeza, el gozo de esta palabra. Amén. ¿Ves? Y que surge de la realidad que estoy viviendo y que vive mi pueblo. Si no se le da el tiempo, si no se le exige a esa pastora, a meterte en la palabra, salte de tantos comités, salte de tanto activismo. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿Cuánto pasas en oración? ¿Cuánto pasas siendo sensible a la realidad cotidiana? Esa es la tarea bíblica, pastoral, política. Si vamos a cuidar del pueblo, no solamente del pueblo en la iglesia, sino que ese pueblo que se encuentra en la congregación sea portavoz de buenas noticias. Pastor, yo quiero terminar el programa haciéndole una pregunta o pidiéndole su reflexión. Estamos viendo a un gobernador que ha caído y hemos visto otros gobernadores que han caído. ¿Encontraremos en alguna ocasión a un líder perfecto? Bueno, aquí no quiero ser simplista. El que no ha pecado tire la primera piedra. Correcto. No ha existido en la historia humana solamente un líder perfecto, se llama Jesús. Si algo yo me admiro, asombro de la palabra, es que no esconde las manchas, los pecados y las faltas y los fracasos de los líderes que vemos en la Biblia, que son verdaderamente humanos. Y como humanos todos pecamos. Todos tenemos dificultades, faltas. Entonces el asunto es cómo procuramos superarlas. ¿Cómo apoyamos en ese proyecto de superación? ¿Cómo creamos las condiciones en la iglesia, en la sociedad, para poder superar esas condiciones? ¿Cómo perdonamos? ¿Y cómo restauramos sabiamente? Es decir, al pecar y ser perdonado, la Escritura requiere que esa confesión sea un verdadero arrepentimiento. Si no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido una confesión legítima.
Entonces, pero tiene que haber también señales de arrepentimiento. Tiene que haber un proceso de recuperación. Pero esa persona que ha pecado, en este caso, si esta persona que robó es un empleado de un banco y va y reconoce y confiesa y admite, he pecado porque yo he estado robando de esta institución, y pide y se ha arrepentido, yo creo que debe haber una expresión de perdón y restauración. Pero esa restauración no requiere ponerlo en la misma plaza de estar empleado en un banco. Para continuar robando. No, porque lo hemos puesto en el mismo lugar de su tentación. Correcto. Si de veramente entendemos la realidad de esa flaqueza, tenemos que removerlo y ponerlo en otro ambiente que le fortalezca, le ayude a superar la debilidad que manifestó. Entonces el perdón no es simplemente te perdona y te queda donde está. No, requiere todo un proceso de restauración y quitarte del lugar que ha creado las condiciones que han contribuido a tu caída, a tener que reconocer que lo hiciste mal. Entonces, pero el perdón, porque ninguno somos justos, todos tenemos, en ese sentido, tiene que haber un sentido de humildad. Amén. En mirar a nuestros líderes y mirarnos a nosotros mismos y orar, Señor, ayúdanos y danos los mejores líderes posibles. Amén. Pero a donde encontremos falla, ayúdanos a hablarle con honestidad, a corregirlo, a llamarlo a arrepentimiento y seguir entonces cómo podemos seguir apoyándolo, porque ninguno es perfecto. Lamentablemente se nos ha terminado el programa. Amigos, que esta reflexión de arriba abajo nos toque a todos, empezando por cada uno de nosotros. Ninguno es perfecto, ninguno de nosotros es un líder perfecto. Sometámonos a la palabra de Dios, edifiquémonos unos a otros, ayudémonos, apoyémonos, oremos por nuestros gobernantes. Yes. Y de esta, con la ayuda de Dios, saldremos adelante. Que el Señor nos ayude. Alerta cristiano. Dios les bendiga. Dios les bendiga y les siga bendiciendo y guiando. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.